Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional de los empleados públicos. Vamos a ver únicamente los conceptos y lo que significa cada una de estas tres figuras: la negociación colectiva, la representación y la participación institucional. Son tres derechos, ¿eh? Tres derechos que van a tener los empleados públicos y vamos a ver ese concepto y algunas cuestiones que vendrán relacionadas con estas ideas, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a ver, en primer lugar, lo que nos tenemos que fijar, se van a recoger en este artículo 31 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Lo que nos tenemos que fijar, en primer lugar, es que nos hablan de los empleados públicos y, por tanto, al decirnos que son empleados públicos, habremos de tener en cuenta a los cuatro tipos de empleados públicos que se nos recogen en el propio TREBEC, que serán los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal eventual y el personal laboral. Entonces, este derecho a la negociación colectiva, la representación y la participación institucional va a ser derecho de todos los empleados públicos. Son estos tres conceptos: negociación colectiva, la representación y la participación institucional, siempre para la determinación de las condiciones de trabajo de estos empleados públicos. Y ahora vamos a pasar a ver el análisis que hace este artículo 31 de cada uno de estos tres conceptos y lo explicaremos para que nos quede claro. En el punto 2 de este precepto del artículo 31 se nos dice la definición o lo que se va a entender por negociación colectiva. La negociación colectiva ya se recoge en la Constitución cuando se habla del conflicto colectivo y cuando se habla de que precisamente como consecuencia de estas diferencias que hay entre lo que puedan ser los empresarios y lo que puedan ser los trabajadores, se produce un conflicto de intereses y para resolver este conflicto de intereses, que es un conflicto colectivo, una de las soluciones es la negociación colectiva y, por tanto, la representación y la plasmación de la misma a través de los convenios colectivos. Esto ya se recoge en la propia Constitución y tenemos que considerar que este es uno de los derechos que van a tener todos los trabajadores y que, por tanto, también se manifiesta en un derecho que se va a recoger para los empleados públicos, porque al fin y al cabo son trabajadores también al servicio de las administraciones públicas. Entonces, aquí lo que nos vamos a encontrar es con un conflicto de intereses, con un conflicto colectivo, vuelvo a repetir, y es que los intereses de empleadores y empleados no son los mismos, evidentemente. Como consecuencia de ese conflicto colectivo o conflicto de intereses, se van a plantear una serie de medidas de solución y una de ellas, que es la más importante, es la negociación colectiva. Por medio de esta negociación colectiva se llegará a un acuerdo por las dos partes, un consenso, un acuerdo, una parte cederá, la otra cederá en otros aspectos y se plasmará en los convenios colectivos, donde se van a fijar precisamente estas condiciones laborales o estas condiciones de trabajo. Y vuelvo a repetir que todo esto se lleva precisamente al ámbito de las administraciones públicas. Esta negociación colectiva, por tanto, es el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la administración pública. Como os estoy explicando, así es como se realiza. A través de los sindicatos es como se va a producir esa negociación colectiva por parte de los empleados públicos, por parte de los trabajadores en el ámbito de lo que es la empresa privada y por parte de los empleados públicos en el ámbito que suponen las administraciones públicas. Y van a ser estos sindicatos los que negociarán por parte de precisamente estos empleados públicos y serán representantes de la administración pública los que negociarán por parte de la propia administración. ¿Qué entendemos por representación? Segunda de las definiciones. Es la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los que se realice la interlocución entre las administraciones y los empleados. Vamos a ver, aquí vamos a ver la diferencia que hay entre los sindicatos y lo que es la representación unitaria
que hay dentro de las administraciones públicas. La representación unitaria, que se denomina, o órganos unitarios, que aquí aparecen recogidos, son los delegados y las juntas de personal dentro de lo que serían los empleados públicos. Cuando hablamos en el derecho laboral, en el derecho del trabajo para la empresa privada, son los delegados y los comités de empresa, delegados de personal y comités de empresa, y en el ámbito de las administraciones públicas, el regulado por el TREBEP, sean los delegados de personal y las juntas de personal. La representación unitaria se caracteriza porque hay una unidad electoral. Esa unidad electoral es la determinación, o sería lo que consideramos la circunscripción a efectos de realizar las elecciones, y ahí se van a elegir por parte de estos empleados públicos, si hablamos por ejemplo de funcionarios, por parte de los funcionarios, se van a elegir a sus representantes. Estos representantes depende de cuántos miembros tenga esa unidad electoral, esa circunscripción en la que se elige, pues cabrá que se elija X delegados de personal, si hay menos gente que forma parte de esa unidad electoral, o se pueda llegar a crear pues las juntas de personal que ya tienen más cantidad porque es un órgano colegiado. El delegado de personal es un órgano unipersonal que puede actuar solo si hay un delegado de personal o mancomunadamente si hay varios delegados de personal, que pueden ser 3, y lo que sucede con las juntas de personal es que es un órgano ya colegiado que está formado ya por una pluralidad de representantes. A mayor miembros de esa unidad electoral, pues juntas de personal, y si es menor, pues delegados de personal. Esto lo veremos más adelante y se ven las escalas de la elección que se produce. ¿Qué es lo que yo quería dejar claro en este punto? Que en la representación unitaria, que son estos delegados de personal y las juntas de personal, no se están eligiendo sindicatos, sino que se eligen por parte de los miembros de esa unidad electoral que trabajan para la administración pública, por parte, si son funcionarios, de estos funcionarios o empleados públicos. Lo que se va a elegir son sus representantes, que no tienen por qué ser sindicados ni sindicatos. Se eligen a aquellos miembros que van a actuar como una interlocución, una relación, como un puente entre los propios empleados públicos y la administración. Y luego otra cosa es la representación sindical o la presencia sindical que hay dentro de las administraciones públicas, a través de los sindicatos que tienen mayor representación a nivel nacional o mayor representación a nivel de comunidad autónoma, o que han conseguido una representación determinada en esos órganos unitarios, porque en esos órganos unitarios puede elegirse a Pepe Pérez, que no tiene nada que ver con los sindicatos, o pueden elegirse a representantes que sí que tienen que ver con los sindicatos. Entonces, por ejemplo, si los representantes elegidos son todos que tienen que ver con UGT o que son sindicados de UGT, se dirá que en la representación unitaria un X porcentaje o UGT ha conseguido X porcentaje dentro de esa representación unitaria. Y estos, los sindicatos, sí que son los que van a negociar, los que van a llevar a cabo la negociación colectiva de esas condiciones de trabajo, los que se sientan a negociar con los representantes de las administraciones y a realizar esos convenios o esos acuerdos entre sindicatos y administración. Mientras que la representación, cuando es representación unitaria en las administraciones, de lo que va a encargarse es de otras funciones, como vigilar el cumplimiento de pues, determinadas cuestiones, como estar al tanto de que se cumple todo lo de las condiciones de trabajo, estar al tanto de los expedientes sancionadores que se puedan estar iniciando a los funcionarios. En fin, van a estar también como interlocutores entre los propios empleados públicos y la administración. ¿Vale? Pasamos al tercer concepto: participación institucional. Es el derecho a participar a través de los sindicatos en el órgano de control o los órganos de control y de seguimiento que se puedan realizar, en el que se determinen legalmente. Es decir, esto ya es otra cosa, ya no es una negociación colectiva, sino que es un control y un seguimiento de todas aquellas cuestiones que tengan que ver con los empleados públicos dentro de la administración. Y ese control y seguimiento se va a hacer a través de esta participación institucional que van a tener los sindicatos y que precisamente estarán
en los propios órganos de control y seguimiento tendrán esa presencia para asegurar que ese control y seguimiento no se hace solamente por las propias administraciones públicas, sino que hay presencia sindical para garantizar o a mayor garantía para beneficio de los empleados públicos. Espero que hayan quedado claros estos conceptos. Lo que quería en la píldora de hoy es dejar precisamente bien establecido estos tres conceptos. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengáis, correo electrónico, me decís, continuaremos con toda esta materia, ¿de acuerdo? Con las cosas más importantes que tengan que ver, pues para que vayáis haciendo ese fondo de armario legal y que os sirva para después estudiar cualquiera de las oposiciones. Muy bien, nos vemos a la próxima. Hasta luego.